Un estremecimiento inesperado en el centro del mundo profético. Un estremecimiento notable ha sacudido a Jerusalén, y no se trata de una noticia trivial ni de un suceso ordinario. En las horas más recientes, una señal completamente inesperada ha emergido en la ciudad que es quizás la más intensamente vigilada y profética de todo el planeta. Este acontecimiento se ha manifestado con una extrañeza tal que incluso figuras religiosas, conocidas históricamente por su mesura y prudencia calculada, han quedado visiblemente perplejas y sin palabras. Durante incontables siglos, innumerables generaciones han aguardado con fervor este instante singular. Han dedicado sus vidas a la oración, al ayuno y al lamento, manteniendo la fe inquebrantable de que, en algún futuro, esta señal largamente profetizada aparecería. Ahora, por primera vez desde la época de la destrucción del antiguo templo, un fenómeno se ha manifestado nuevamente en la plataforma sagrada. Pero es precisamente a partir de este punto donde la narrativa toma un giro profundamente inquietante. Simultáneamente, y proveniente de las profundidades por debajo de los lugares considerados más sagrados de la Tierra, equipos especializados han comenzado a detectar movimientos y resonancias que han sido catalogados como anómalos. La comunidad de especialistas y las autoridades espirituales se encuentran actualmente divididas en sus interpretaciones. La pregunta crucial es: ¿estamos siendo testigos directos del cumplimiento inminente de una profecía milenaria, o presenciamos el despertar gradual de algo vasto y desconocido que ha permanecido celosamente oculto bajo la antigua ciudad de Jerusalén durante centurias? Quédese hasta el final de este video. Vamos a revelar qué está ocurriendo en el monte del templo, por qué figuras religiosas de alto nivel están entrando en escena, y la razón por la que incluso gobiernos están empezando a prepararse para lo que viene. Si este tema le impacta, dé me gusta, suscríbase y active la campana, porque lo que viene después es aún más serio. La señal silenciosa y la llegada discreta. En las primeras horas de la madrugada, en las inmediaciones directas del monte del templo, apareció una señal que muchos observadores describirían como silenciosa, totalmente imprevista y con una sincronización extrañamente precisa con otros sucesos globales. A primera vista, no fue un evento dramático, no hubo exhibiciones sobrenaturales ostensibles. Sin embargo, su significado resultó ser absolutamente inconfundible para aquellos que poseían la comprensión de su profundo simbolismo verdadero. Pronto empezaron a circular informes discretos entre los rabinos de más alto rango. Estos reportes hablaban de un patrón específico preservado con meticulosidad obsesiva a lo largo de casi 2 milenios en antiguos textos sagrados, que se había manifestado físicamente por primera vez en la memoria viva de cualquier persona. Estos textos detallan con precisión un momento temporal en el cual la actividad sobre la cima del monte experimentaría una transformación sutil, aunque innegable, indicando una transición de enorme importancia histórica en lugar de una conclusión o un final. A medida que esta noticia comenzó a propagarse entre los eruditos religiosos de mayor respeto, las respuestas fueron extraordinariamente heterogéneas. Algunos adoptaron una postura de extrema cautela, exigiendo insistentemente verificación adicional y moderación interpretativa. Otros admitieron en privado y con gran reserva que sus observaciones coincidían con una exactitud casi perfecta con las descripciones transmitidas a través de incontables generaciones, tal como se detallan en la Mishnah y el Talmud. Era un paralelismo demasiado exacto para ser simplemente ignorado o descartado como casualidad. Preparativos bajo el manto de la noche. Lo que confiere a este momento una excepcionalidad única no es la naturaleza intrínseca de la señal en sí, sino el instante temporal exacto de su aparición. Justo antes de este acontecimiento, equipos de inspección y personal administrativo habían procedido a expandir una zona restringida en la plataforma del monte, bloqueando completamente un área que había estado previamente accesible al público durante años. Materiales de construcción de piedra fueron transportados de manera sumamente discreta durante las horas nocturnas.
Además, un número significativo de figuras religiosas de gran relevancia llegaron súbitamente a la ciudad sin ningún anuncio público previo ni el acompañamiento de ceremonia oficial alguna. Para la mayoría de los observadores casuales, estos movimientos parecían ser meras rutinas, mantenimiento estructural estándar, actualizaciones necesarias de seguridad, o inspecciones estructurales ordinarias. Pero para quienes han consagrado su existencia al estudio de la profunda relevancia histórica y religiosa del monte, la conjunción específica de todos estos eventos componía un patrón que habían anticipado durante mucho tiempo, si bien nunca creyeron realmente que llegarían a presenciarlo con sus propios ojos. Los textos ancestrales nunca predijeron que este retorno se produciría con el estruendo de trompetas celestiales o espectáculos grandiosos. Por el contrario, describieron un proceso de desarrollo que se desplegaría a través de susurros apenas audibles mediante alineaciones casi imperceptibles. Cambios silenciosos y momentos que solo aquellos dotados de atención meticulosa serían capaces de reconocer y comprender plenamente. La señal manifestada no fue ruidosa ni buscó llamar la atención de forma estridente. No fue diseñada para impactar al mundo entero de forma inmediata. Aunque modesta en apariencia, fue lo suficientemente significativa como para obligar a múltiples consejos rabínicos a reunirse a puertas cerradas con el único propósito de confirmar lo que sus ojos habían atestiguado. Mientras una creciente emoción se apoderaba de ciertos grupos religiosos, otros comenzaron a sentir una honda inquietud interna. La pregunta ahora ya no es si la señal fue genuina o no. La verdadera interrogante es por qué sucedió precisamente en este momento específico de la historia y hacia dónde nos está conduciendo. Porque en esa misma ventana temporal en que esta señal apareció sobre la superficie terrestre, algo más comenzó a agitarse debajo de ella. Algo que absolutamente nadie esperaba ver manifestarse tan pronto. Los cambios no llegaron acompañados de anuncios públicos formales ni declaraciones ceremoniales oficiales. En su lugar, aparecieron durante las horas más pequeñas de la noche, cuando la ciudad entera estaba sumida en quietud y la mayoría de las personas dormían profundamente. Trabajadores movilizaron equipamiento hacia áreas recientemente restringidas bajo el amparo de la oscuridad matutina temprana. Cercas fueron extendidas sistemáticamente, cámaras fueron reposicionadas estratégicamente, rutas de acceso fueron redirigidas sin explicación. Ninguna de estas acciones parecía dramática por sí sola, pero cuando se observaban en conjunto, el panorama completo comenzaba a asemejarse a las fases iniciales de un proyecto de construcción masivo, uno que ninguna autoridad había reconocido oficialmente hasta ese momento. Imágenes satelitales confirmaron posteriormente que varias zonas alrededor del monte habían experimentado cambios sutiles en su distribución espacial. No lo suficiente como para atraer atención mediática inmediata, pero sí lo necesario para que expertos en planificación urbana notaran los ajustes realizados. Luego llegaron los bloques de piedra transportados sobre vehículos de plataforma plana, envueltos cuidadosamente en cobertura protectora, entregados silenciosamente al amanecer y movidos directamente hacia áreas restringidas antes de que la ciudad despertara por completo. Las autoridades los denominaron materiales de refuerzo estructural. Pero la ubicación específica combinada con el momento preciso generó interrogantes incluso entre observadores completamente seculares. Los eruditos religiosos, sin embargo, reconocieron un detalle diferente y mucho más significativo. Las medidas de algunos de esos bloques coincidían con especificaciones preservadas en antiguos textos judíos. Dimensiones asociadas no con arquitectura moderna contemporánea, sino con estructuras descritas minuciosamente en registros de la era del templo. Ningún organismo oficial confirmó esta observación. Ninguna declaración fue emitida públicamente. Sin embargo, la alineación de estos detalles no pasó desapercibida para quienes sabían qué buscar. Periodistas intentaron obtener declaraciones oficiales de la Fundación del Patrimonio del Muro Occidental, del WAC y de funcionarios gubernamentales de alto nivel,
Todos declinaron hacer comentarios. Algunos afirmaron no tener conocimiento alguno de ningún desarrollo nuevo. Otros dijeron solamente que mantenimiento rutinario estaba en curso. Pero el mantenimiento rutinario no implica expandir perímetros restringidos durante la noche, no implica transportar bloques de piedra cortados según proporciones ancestrales. Y definitivamente no convoca a autoridades religiosas prominentes bajo un silencio absoluto y coordinado. Para aquellos prestando verdadera atención, las preparaciones silenciosas parecían reflejar el patrón descrito en la literatura profética. Que la restauración del templo comenzaría no con espectáculo público, sino con pasos sutiles y deliberados, pasos que se desplegarían gradualmente, casi inadvertidos por el mundo en general. No obstante, incluso mientras estas preparaciones se intensificaban con cada día que pasaba, otro desarrollo proyectó una sombra considerable sobre el optimismo inicial, porque debajo del monte, por debajo de la zona de trabajo en expansión, especialistas que monitoreaban continuamente el lecho rocoso comenzaron a detectar algo completamente inesperado, una vibración constante, rítmica y estable, no causada por maquinaria, tráfico vehicular, ni actividad sísmica conocida. Era como si el suelo mismo hubiera comenzado a responder de alguna manera, y pronto esa vibración conduciría al siguiente descubrimiento impactante: el pulso profundo de la Tierra. Lo que los sensores detectaron no se correspondía con ninguno de los patrones sísmicos o ambientales conocidos. La vibración era marcadamente rítmica, de una consistencia inquebrantable, repitiéndose en intervalos precisos y matemáticamente exactos. Una firma radicalmente distinta de la naturaleza errática característica del movimiento sísmico natural. Al comparar meticulosamente los datos registrados por múltiples sensores distribuidos estratégicamente, los técnicos encontraron un hecho aún más problemático: la señal emanaba directamente desde el monte, no de sus alrededores o de fallas geológicas distantes. Aunque inicialmente se sospechó de maquinaria industrial, no había equipos de construcción operando bajo tierra. Y cuando, para las pruebas, toda la maquinaria de superficie fue apagada, la vibración persistió inalterable e inmutable. Tras descartar el tráfico vehicular y la resonancia de estructuras cercanas, se concluyó que no era un fenómeno natural, ni mecánico, ni simple ruido ambiental. Era algo enteramente distinto, de una profundidad mucho mayor. Ingenieros con equipo avanzado triangularon la fuente con precisión absoluta, revelando que el origen se encontraba penetrando en los cimientos de piedra antigua bajo la plataforma. Una ubicación inexplorada físicamente por siglos. La vibración, si bien no aumentó en volumen, se hizo más nítidamente definida con el tiempo, casi asemejándose a un pulso biológico, lento y constante, repitiéndose cada pocos minutos. Era como si una entidad bajo el monte estuviera reaccionando de manera específica a la actividad que se desarrollaba sobre la superficie. La noticia alcanzó a varias autoridades religiosas importantes que inmediatamente solicitaron acceso completo a los datos recopilados. Algunos lo vieron con extrema cautela. Otros lo interpretaron simbólicamente, señalando un pasaje en escritos antiguos que establece que las piedras debajo del monte se agitarán antes del tiempo señalado. Sin embargo, incluso entre eruditos reconocidos, las interpretaciones diferían considerablemente. Nadie quería afirmar que la vibración significaba algo profético definitivo, pero nadie podía ignorar su sincronización temporal tampoco. Especialmente dado que la señal comenzó solamente después de que las áreas restringidas fueron expandidas y los bloques de piedra fueron silenciosamente movidos al sitio. El descubrimiento de la cámara sellada. El detalle más perturbador surgió cuando se empleó equipamiento de penetración terrestre para escanear la fuente de la misteriosa vibración. El escaneo reveló un vacío significativo, un espacio hueco considerable bajo la superficie, el cual no figuraba en ningún mapa moderno ni en estudios arqueológicos previos. Era una cámara sellada, de dimensiones, propósito y origen histórico desconocidos. Su ubicación era directamente coincidente con el área que había sido recientemente bloqueada sobre el monte. Este descubrimiento planteó una pregunta inevitable que resonó en todas las mentes: ¿por qué existía una cámara oculta de tal magnitud bajo el monte?
¿Y por qué nadie la había encontrado hasta este preciso momento de la historia? La siguiente acción era ineludible: arqueólogos y ingenieros debían verificar su existencia abriendo un punto de acceso controlado. Pero lo que encontraron en su interior conmocionó a todos los presentes, ya que la cámara no estaba vacía como habían anticipado. Trabajando discretamente durante la noche con herramientas de perforación estrechas diseñadas para no dañar el sitio arqueológico, el equipo esperaba irrumpir en un espacio de almacenamiento abandonado o una antigua cisterna. Sin embargo, en el instante exacto en que la perforadora atravesó la barrera final, ocurrió un suceso totalmente inesperado. Una potente ráfaga de aire extremadamente frío escapó del interior, tan gélido que provocó la condensación instantánea sobre el equipo expuesto. Esto desafiaba toda circunstancia conocida. El aire sellado bajo tierra durante siglos debería ser viciado, pesado y cálido debido a la presión geotérmica. En cambio, se sentía perfectamente preservado, como si la cámara hubiese mantenido un ambiente interno controlado a través de milenios. El equipo amplió la abertura lo justo para descender una sonda con cámara. Cuando la lente se estabilizó, reveló una habitación de perfecta simetría con paredes talladas limpiamente en el lecho de roca, formando un rectángulo preciso y matemáticamente exacto que descartaba una formación natural. Y justo en el centro de la cámara se erguía un pedestal de piedra solitario. No había escombros ni residuos, solo una plataforma elevada, deliberadamente moldeada con propósito. El pedestal y el objeto desconocido. Pero lo que reposaba sobre esta plataforma fue lo que paralizó al equipo. Allí había un objeto. No era grande ni lujosamente adornado, pero era inconfundiblemente una creación de manos humanas. Una tableta de piedra tallada, cubierta por completo con marcas que resultaron imposibles de identificar de inmediato. Las inscripciones no eran griegas, latinas o hebreo moderno reconocible. Los símbolos se alineaban con algo completamente distinto, los mismos patrones exactos grabados en un disco circular de piedra hallado previamente en Arizona, descubierto cuando un río retrocedió. La coincidencia era de una precisión tal que los expertos podían superponer las marcas y observar una geometría repetitiva perfecta. Dos artefactos separados por miles de kilómetros y épocas, compartiendo el mismo lenguaje simbólico desconocido. Este hallazgo por sí solo habría generado interrogantes globales masivos, pero la cámara ofrecía mucho más. Las paredes estaban cubiertas de surcos tenues, líneas dispuestas en secuencias deliberadas, semejantes a un mapa detallado o a un código complejo, más que a decoración. Eran patrones estructurados, ordenados con precisión matemática, que parecían apuntar hacia afuera del monte como indicando una dirección específica o irradiando desde un punto central definido. Mientras los arqueólogos debatían si era una cámara ritual de una secta olvidada, o algo anterior al segundo templo, unos pocos expertos, que rara vez coincidían, admitieron una verdad inquietante: las marcas se asemejaban a diagramas apocalípticos hallados en textos místicos tempranos, diagramas que describen alineaciones cósmicas, trastornos masivos y la reconstrucción del espacio sagrado original. Un ingeniero, un hombre no religioso, resumió la atmósfera con contundencia: esta cámara no fue tallada para almacenamiento ordinario, parece haber sido construida específicamente para esperar el momento adecuado. El descubrimiento fue inmediatamente clasificado como información de alta sensibilidad. El acceso fue severamente restringido. La seguridad se duplicó instantáneamente. Incluso a los trabajadores locales no se les informó absolutamente nada sobre los hallazgos. Pero el secretismo no duró demasiado tiempo, porque dentro de pocas horas, después de abrir la cámara sellada, los sensores registraron un fenómeno completamente nuevo. La vibración rítmica súbitamente se intensificó, no violentamente, sino constante y predeciblemente, como si estuviera respondiendo específicamente al hecho de que la cámara había sido abierta después de milenios, un pulso lento, deliberado, que parecía estar despertando gradualmente. Y con cada pulso subsecuente, la tableta de piedra sobre el pedestal se desplazaba casi imperceptiblemente, como si estuviera reaccionando o resonando directamente con los cambios ocurriendo arriba en la superficie. Nadie podía explicarlo con certeza científica,
Nadie podía descartarlo como coincidencia. En el momento exacto en que la cámara fue abierta, algo fundamental cambió en ese lugar, y lo que emergió a continuación sobre la superficie terrestre a plena vista de miles de personas enviaría ondas de choque a través de toda Jerusalén y más allá. El pilar de luz. Solamente horas después de que la cámara sellada fue abierta debajo del monte del templo, algo apareció directamente sobre ella. Algo presenciado personalmente por miles de personas a través de toda Jerusalén. Comenzó de manera sutil, casi imperceptible al principio. Al amanecer, las personas notaron una quietud inusual en la atmósfera circundante. No silencio total, porque Jerusalén nunca es verdaderamente silenciosa, sino una presión extraña en el aire, como si la atmósfera misma se hubiera espesado considerablemente. Luego, la luz cambió de manera dramática. El cielo, directamente sobre el monte del templo, adquirió un tono dorado pálido que no correspondía con la hora del día. No era el resplandor típico del amanecer, no era polvo atmosférico, no era cobertura nubosa ordinaria. Era una columna concentrada de luz formándose directamente sobre el monte, un haz vertical extendiéndose hacia arriba, delgado, pero absolutamente inconfundible. No parpadeaba erráticamente, no se dispersaba en múltiples direcciones, mantenía su forma rígida e inmóvil, como un pilar suspendido perfectamente entre la tierra y el cielo mismo. Turistas agarraron apresuradamente sus teléfonos móviles. Residentes locales se detuvieron abruptamente en las calles. Rabinos que se dirigían a las oraciones matutinas se congelaron en medio de sus pasos. El haz no era cegador ni doloroso para la vista. Era suave, casi gentil en su luminosidad, pero absolutamente imposible de ignorar. Durante casi 4 minutos completos, permaneció perfectamente inmóvil en esa posición. Entonces, algo aún más extraño ocurrió de manera completamente inesperada. Mientras la luz flotaba suspendida, palomas y aves migratorias que normalmente circulaban el área súbitamente cambiaron de dirección todas simultáneamente, espiralizando hacia afuera, formando un anillo amplio alrededor de la luz, sin cruzarla jamás. Ni una sola ave entró en el haz luminoso. Testigos presenciales lo describieron como si el aire dentro de la columna estuviera prohibido. No peligroso necesariamente, sino marcado con algún tipo de límite invisible. Cámaras de seguridad desde múltiples ángulos diferentes capturaron exactamente el mismo fenómeno extraordinario. Las aves evitaban activamente la luz como si estuvieran obedeciendo un límite establecido. Científicos fueron consultados rápidamente y ofrecieron explicaciones convencionales. Refracción óptica atmosférica, inversión térmica inusual, partículas de polvo capturando la luz solar de manera peculiar. Pero esas explicaciones colapsaron completamente cuando el haz de luz comenzó a cambiar de dirección, rotando lentamente varios grados, como si pivotara alrededor de un eje invisible, pero definido. La naturaleza no rota la luz de esa manera intencional. Las reflexiones atmosféricas no se mueven con propósito deliberado. Sin embargo, el haz giró lenta, precisa y claramente con intencionalidad. Y cuando lo hizo, algo absolutamente crítico fue notado por los observadores atentos. La dirección hacia la cual se alineó coincidía con la orientación exacta de la cámara subterránea abierta solamente horas antes. Perfectamente, no aproximadamente, sino con precisión matemática absoluta. La luz y la cámara estaban conectadas de alguna manera fundamental. Ese fue el momento exacto cuando el pánico y el asombro comenzaron a mezclarse entre la población. Eruditos religiosos rápidamente señalaron referencias antiguas específicas. Isaías 60 verso 1, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Ezequiel 43 verso 2. La gloria del Dios de Israel venía del oriente y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Pero otros señalaron textos con orientación más advertente. Zacarías 14 versos 4 al 5 que describe cambios dramáticos ocurriendo alrededor del monte cuando el Señor se posa sobre él. Incluso observadores completamente seculares admitieron que el evento era diferente a cualquier ocurrencia óptica conocida por la ciencia moderna,
¿Por qué tan rápidamente como apareció? La luz colapsó hacia adentro, desvaneciéndose sin dejar rastro visible, sin explosión, sin atenuación gradual. Simplemente desapareció, dejando solamente una cosa detrás en evidencia física. El punto exacto donde el haz había tocado el suelo ahora mostraba un patrón de quemadura tenue. Un círculo perfecto grabado en el patio de piedra. No una quemadura aleatoria, no marcas de pisadas, no daño térmico ordinario, sino una marca precisa, casi idéntica, en proporción al disco circular de piedra encontrado previamente en Arizona. En este punto específico, el silencio cayó sobre el monte completo. No era miedo lo que se sentía, sino anticipación pura, como si todos presentaran que algo acababa de comenzar y que lo que fuera que había iniciado no permanecería oculto durante mucho tiempo más. Reacción global y diplomacia silenciosa. Cuando el haz de luz desapareció y el círculo quemado permaneció sobre el monte del templo, la reacción del liderazgo global fue absolutamente inmediata y coordinada. Oficiales en Israel cerraron completamente toda la sección oriental del monte en cuestión de horas. Fuerzas de seguridad armadas fueron posicionadas estratégicamente en cada puerta de acceso. A nadie se le permitió acercarse al área marcada. Ni turistas, ni líderes religiosos, ni siquiera miembros del Knesset sin autorización especial previa. Dentro de las siguientes 24 horas, representantes de 3 grupos principales llegaron apresuradamente a Jerusalén. Primero, miembros del Sanedrín, autoridades rabínicas emocionadas, pero profundamente cautelosas, convencidas de que esto podría señalar un momento profético histórico. Segundo, funcionarios gubernamentales, determinados a controlar la reacción pública, proteger la seguridad nacional y prevenir especulación masiva descontrolada. Tercero, observadores internacionales, incluyendo enviados diplomáticos y analistas de inteligencia provenientes de Estados Unidos y Europa. Enviados específicamente para determinar si el evento tenía implicaciones tecnológicas, geopolíticas o potencialmente sobrenaturales. Al principio parecía que las autoridades simplemente estaban intentando evaluar el daño físico. Pero lo que ocurrió a continuación dejó en claro que percibían que algo considerablemente más significativo se estaba desplegando ante sus ojos. Mientras los eventos en el monte del templo se volvían cada vez más difíciles de desestimar como anomalías, algo inesperado comenzó a suceder muy lejos de Jerusalén, en salas de conferencias ubicadas a miles de kilómetros de distancia. Dentro de una sola semana, 3 potencias mundiales mayores solicitaron sesiones diplomáticas de emergencia completamente a puertas cerradas. Ninguna declaración pública fue emitida oficialmente. Ningún incidente específico fue citado como causa. Solamente el lenguaje vago fue liberado cuidadosamente a la prensa internacional. Estabilidad en la región, preservación del patrimonio sagrado, cambio potencial en las dinámicas religiosas globales. Reporteros presionaron insistentemente buscando claridad adicional. Los funcionarios se negaron rotundamente a responder con detalles. Información filtrada desde una de las reuniones mencionó una frase que inmediatamente elevó la preocupación general, un nuevo orden formándose alrededor de Jerusalén. Ningún país reclamó públicamente responsabilidad por iniciar estas discusiones urgentes, pero el tráfico satelital. Registros de viajes diplomáticos y aeronaves gubernamentales confirmaron exactamente el mismo patrón repetitivo. Jerusalén se había convertido en el centro absoluto de atención global, instantánea y silenciosamente. Incluso analistas de inteligencia veteranos admitieron que la aceleración de eventos era verdaderamente alarmante. Uno comentó extraoficialmente, algo cambió fundamentalmente, no políticamente hablando, sino simbólicamente. Y los gobiernos están reaccionando antes de que el público siquiera comprenda por qué deberían preocuparse. Las embajadas emitieron avisos advirtiendo a sus ciudadanos evitar grandes congregaciones alrededor de la ciudad antigua. La presencia de seguridad se multiplicó exponencialmente en sitios sagrados y por primera vez en años recientes. Múltiples naciones expresaron simultáneamente interés en tener un papel formal en futuras decisiones relacionadas con el monte del templo. Esto no era diplomacia ordinaria. Esto era un reposicionamiento estratégico.
como si los líderes mundiales percibieran que lo que se estaba desplegando alteraría considerablemente más que disputas territoriales o tensiones culturales regionales. Afectaría la identidad global misma. Jerusalén ya no era simplemente una ciudad histórica, se había convertido en una señal internacional. Anomalías científicas imposibles. Mientras las negociaciones políticas se intensificaban en el extranjero, fenómenos extraños comenzaron a aparecer directamente sobre el monte del templo, registrados meticulosamente, medidos científicamente e imposibles de explicar completamente mediante conocimiento convencional. La primera señal provino de cámaras de seguridad distribuidas estratégicamente. Una luz que se movía completamente contra el viento predominante. El metraje de circuito cerrado reveló una banda estrecha de luz deslizándose horizontalmente a través de la plataforma. Sin embargo, la dirección del viento en ese momento específico soplaba exactamente en dirección opuesta. La luz no era suficientemente brillante para ser un láser tecnológico. No estaba difusa como una reflexión ordinaria y no estaba conectada a ningún dispositivo conocido instalado en el área. Se movió lentamente, deliberadamente, luego se desvaneció sin explicación. Segunda anomalía, sonido de baja frecuencia en medio de la noche. Residentes viviendo cerca de la ciudad Antigüe comenzaron a reportar un zumbido tenue descrito variablemente como un motor distante, una vibración profunda, un pulso bajo el suelo mismo. Técnicos especializados en sonido confirmaron un patrón repetitivo entre 18 y 22 Hz, demasiado bajo para la mayoría de oídos humanos detectar conscientemente, pero suficientemente fuerte para resonar físicamente en el pecho de las personas. No había proyectos de construcción activos, ninguna maquinaria operando, ninguna actividad sísmica registrada. Sin embargo, el sonido persistía durante múltiples noches consecutivas, originándose siempre desde exactamente la misma ubicación geográfica. Tercera anomalía, cambios súbitos de presión atmosférica. Visitantes caminando a través del monte describieron sentir un cambio brusco en la presión del aire, similar a descender rápidamente en un avión comercial. Algunos dijeron que sus oídos se destaparon abruptamente, otros experimentaron un mareo momentáneo. Unos pocos describieron una sensación extraña como atravesar un umbral invisible pero tangible. Los instrumentos meteorológicos no mostraron cambios atmosféricos. La presión no se desplazó a través de toda la ciudad, solamente en un radio circular perfectamente alineado con el sitio de la marca de quemadura inusual anteriormente descubierta. La ciencia intentó explicar, pero no pudo. Expertos debatieron sobre inversión térmica, bolsas de humedad localizadas y resonancia acústica ambiental. Cada teoría explicaba un síntoma individual, pero ninguna explicaba los tres fenómenos ocurriendo simultáneamente en exactamente la misma área localizada. Los eruditos religiosos, por otro lado, señalaron escritos antiguos que describen luz sin fuente identificable, sonido sin viento causante, y presión atmosférica que disminuye dramáticamente antes de revelación divina. La superposición entre anomalía científica e interpretación simbólica se volvió absolutamente imposible de ignorar. La pregunta cambió fundamentalmente de ¿es esto natural? A ¿por qué está ocurriendo exclusivamente aquí, en este lugar específico? Convergencia y el silencio inquietante. Entonces, casi sin advertencia previa, absolutamente todo comenzó a alinearse de manera imposible de negar. Primero, escaneos arqueológicos avanzados. Segundo, lecturas sísmicas precisas. Tercero, símbolos religiosos ancestrales. Todos apuntaban exactamente al mismo punto, en exactamente el mismo momento temporal. Los arqueólogos reportaron que el radar de penetración terrestre detectó un vacío geométrico debajo del monte, una forma que coincidía con patrones arquitectónicos antiguos conocidos. Los sismólogos registraron una vibración suave pero absolutamente constante, no caótica como un terremoto ordinario, sino rítmica, repitiéndose a intervalos perfectamente matemáticos. Las autoridades religiosas notaron que la marca de quemadura sobre el suelo se había oscurecido, formando un símbolo que se asemeja a uno encontrado en manuscritos antiguos preservados. Tres campos diferentes que raramente se superponen estaban súbitamente describiendo exactamente la misma cosa desde perspectivas completamente independientes. Y entonces llegó el silencio más inquietante de todos.
Justo cuando los expertos preparaban liberar sus hallazgos públicamente, algo completamente inesperado sucedió. Toda la actividad anómala se detuvo abruptamente. Las vibraciones cesaron por completo. Las luces inusuales desaparecieron sin rastro. El zumbido de baja frecuencia se volvió absolutamente silencioso. Era como si lo que fuera que había estado agitándose debajo del monte hubiera hecho una pausa deliberada. No terminó, no desapareció permanentemente, simplemente pausó sus manifestaciones. La sincronización temporal era demasiado precisa para descartarla como mera coincidencia aleatoria. Investigadores que habían sido completamente escépticos momentos antes, súbitamente se encontraron incapaces de dar declaraciones públicas confiadas. Líderes religiosos temporalmente detuvieron todo comentario público. A los periodistas se les solicitó específicamente no especular irresponsablemente. Nadie quería comprometerse con una interpretación definitiva. Nadie quería desencadenar pánico masivo innecesario. Lo único en lo que todos concordaron era simple, pero profundo. Es una coincidencia que vale absolutamente la pena vigilar de cerca. Pero las coincidencias no forman círculos perfectos matemáticamente. No alinean símbolos idénticos a través de continentes separados. No producen vibración sincronizada, luz coordinada y silencio simultáneo. Entonces, la pregunta permanece suspendida en el aire. ¿Es esta alineación verdaderamente aleatoria? ¿O hay algo debajo de Jerusalén preparándose activamente para moverse hacia la siguiente fase? La convergencia profética. Durante semanas completas, cada señal alrededor de Jerusalén parecía mantenerse independiente, tensión política escalando en Washington. Luz inexplicable sobre el monte sagrado. Murmullos sísmicos debajo de los cimientos ancestrales. Símbolos antiguos resurgiendo a través de continentes distantes. Cambios de presión atmosférica localizados. Piedras permaneciendo erguidas después de las lluvias. Líderes globales sosteniendo reuniones urgentes y discretas, y finalmente, un silencio tan completo que se sentía absolutamente deliberado. Individualmente podrían ser interpretados de 100 maneras diferentes: anomalías naturales, coincidencia estadística, sincronización temporal aleatoria. Pero cuando se observan juntos como un todo cohesivo, algo cambia fundamentalmente. Los eventos comienzan a superponerse unos con otros, se hacen eco mutuamente y lentamente, casi reluctantemente, forman un patrón innegable. Tormentas golpeando regiones clave exactamente al mismo tiempo. Luz apareciendo precisamente donde escaneos subterráneos detectaron un vacío inexplicable. Símbolos descubiertos en Arizona, coincidiendo perfectamente con formas manifestándose sobre el monte del templo. Urgencia diplomática elevándose justo cuando equipos científicos comienzan a detectar pulsos rítmicos debajo de la ciudad de Antigüe. No es una señal singular la que atrae atención máxima. Es la alineación perfecta de todas ellas simultáneamente. Diferentes disciplinas completamente independientes: geología, arqueología, política internacional, religión, todas apuntando en exactamente la misma dirección sin intentarlo conscientemente. Y cuando eso sucede, la historia nos enseña a prestar atención máxima, porque la convergencia no se trata de probar algo definitivamente. Se trata de reconocer cuando piezas separadas súbitamente comienzan a encajar juntas de manera coherente. No perfectamente, no concluyentemente, pero suficientemente claro como para preguntar: ¿por qué ahora? ¿Por qué aquí específicamente? ¿Por qué todo simultáneamente? En las escrituras sagradas, la convergencia frecuentemente precede movimiento significativo, no destrucción apocalíptica inmediata, no revelación instantánea completa, sino transición fundamental. Un cambio en lo que yace debajo de la superficie, mucho antes de que el mundo superior comprenda que está cambiando exactamente. Ahí es donde nos encontramos precisamente ahora, no al final de la historia, no al comienzo absoluto, sino en un punto crítico de alineación múltiple. Y la alineación siempre es seguida por dirección definida. ¿Qué dirección específica conduce este alineamiento actual?
Es algo que exploraremos a continuación con profundidad. El Éufrates y el objeto sellado. En años recientes, muchas personas han comenzado a observar el mundo a través de una lente profética, viendo eventos globales como alineándose con textos antiguos preservados. Entre los desarrollos más impactantes está el secado dramático del río Éufrates y un objeto metálico extraño recientemente desenterrado del suelo endurecido cerca del lecho fluvial expuesto. Cubierto con capas de suciedad y corrosión acumulada, su diseño inmediatamente lo diferenciaba de cualquier tesoro normal o artefacto arqueológico ordinario. A primera vista, no se asemeja a monedas, joyas ornamentales, ni armas antiguas. En cambio, parece haber sido construido deliberadamente, diseñado con propósito específico y posiblemente sellado intencionalmente. Un cuerpo cilíndrico grueso coronado con una tapa sólida es atravesado por una manija similar a una barra transversal. La pieza completa parece construida con intencionalidad clara, como si su creador original pretendiera encerrar algo dentro y mantenerlo oculto durante generaciones enteras. No está claro qué yace en su interior sellado. La corrosión y las capas incrustadas sugieren gran antigüedad, quizás extendiéndose cientos o incluso miles de años hacia el pasado. Algunos especulan que podría ser de naturaleza ritualística, un contenedor diseñado específicamente para uso espiritual o ceremonial importante. ¿Qué podría estar dentro y por qué fue enterrado precisamente aquí en este lugar? En la Biblia, los objetos sellados frecuentemente tienen un propósito profético o divino específico. En Daniel 12 verso 9, al profeta se le dice: «Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin». Estos sellos preservan mensajes o eventos hasta el momento exacto designado por Dios mismo. En Apocalipsis 5 verso 1, un rollo sellado con 7 sellos es sostenido en la mano de Dios. Cada sello, cuando es roto, desata una nueva etapa de juicio sobre la tierra. Esta es la razón por la cual la naturaleza sellada del objeto se siente tan profundamente inquietante. Podría ser un símbolo físico de un sello espiritual. Podría representar una barrera reteniendo algo que no está destinado a ser liberado hasta el momento correcto predeterminado. Los ojos rojos sobre el río. Cuando la oscuridad cayó sobre las riberas del río, testigos comenzaron a notar algo absolutamente extraño. 2 ojos rojos brillantes flotando alto sobre el agua. No eran destellos de relámpagos ni luces de aeronaves distantes. Estos eran puntos fijos de luz ardiente pulsando tenuemente como si estuvieran vivos de alguna manera. Múltiples personas registraron el sitio en sus teléfonos desde ubicaciones diferentes. Y aunque el metraje variaba en claridad técnica, todos capturaron exactamente la misma imagen escalofriante, ojos en los cielos, observando hacia abajo sobre el río que se secaba. Para aquellos que lo vieron personalmente, el momento fue absolutamente inolvidable. Algunos describieron sentir una ola de inquietud como si estuvieran siendo estudiados o evaluados. Otros dijeron que se sentía como una advertencia clara, un mensaje no hablado de que algo estaba acercándose inevitablemente. Estas no eran estrellas aleatorias ni satélites pasajeros ordinarios. Los ojos parecían intencionales, presentes, conscientes de alguna manera inexplicable. Las escrituras tienen mucho que decir sobre ojos que observan desde arriba. Proverbios 15 verso 3 declara: «Los ojos del Señor están en todo lugar observando a los malos y a los buenos». En Apocalipsis 1 verso 14, el apóstol Juan describe a Cristo resucitado diciendo: «Sus ojos eran como llama de fuego». La imagen es absolutamente inconfundible. Ojos ardientes representan juicio santo, conciencia divina y autoridad imparable. Pero la Biblia también habla de vigilantes celestiales, seres espirituales que observan los asuntos de la tierra, a veces para proteger, otras veces para reportar o para ejecutar juicio divino. Daniel 4 verso 13. Zacarías 4 verso 10. ¿Podrían los ojos rojos sobre el Éufrates ser simbólicos de tales vigilantes celestiales? ¿O podrían ser una señal de que los cielos no están silenciosos, que la mirada de Dios está fija sobre la tierra en este momento específico de la historia? Para aquellos que toman la profecía seriamente, la conexión es extremadamente difícil de ignorar por completo. Junto con esto, la restauración del estanque de Siloé en Jerusalén
un lugar estrechamente vinculado a relatos bíblicos de sanación, está siendo vista por muchos como otro indicador, interpretado como la tierra misma preparándose para un cambio espiritual profundo. Al mismo tiempo, creciente atención global está fijada en el discurso ascendente de guerra y conflicto, desde enfrentamientos localizados hasta tensiones internacionales más amplias. El lenguaje de guerras y rumores de guerras cada vez más hace eco de las advertencias registradas en los evangelios. Mientras la guerra nunca ha estado ausente de la historia humana, el ritmo presente y la intensidad del conflicto, particularmente en y alrededor del Medio Oriente, son vistos por algunas comunidades religiosas como más que mera coincidencia geopolítica. Estos desarrollos no son vistos como puramente políticos. Muchos los interpretan como marcadores espirituales, alineándose uno por uno a lo largo de una cronología profética establecida. Se ha vuelto común que pastores, eruditos y comentaristas religiosos referencien estos eventos en sermones y discusiones en línea, describiéndolos como puntos de convergencia dentro de la profecía bíblica. El tercer templo, expectativa y colisión. En el centro de esta narrativa evolutiva se encuentra la construcción anticipada del tercer templo en Jerusalén. Dentro de la creencia judía, la reconstrucción del templo representa la entrada largamente esperada en la era mesiánica, un periodo marcado por orden divino y paz global. Históricamente, el primero y segundo templos funcionaron como el corazón absoluto de la adoración antes de su destrucción en 586 a.C. y 70 después de Cristo. Según la tradición judía, el tercer templo será establecido en la era del Mesías y jugará un papel central en la purificación espiritual y el cumplimiento de los pactos de Dios. Para muchos cristianos, sin embargo, el templo lleva un peso simbólico completamente diferente. Entre ciertas interpretaciones cristianas, su construcción es vista como un precursor necesario para el surgimiento del anticristo, la profanación del sitio sagrado y, finalmente, el retorno de Jesucristo mismo. Este tema ha comenzado a pesar considerablemente sobre segmentos de la comunidad judía. Figuras como Gerson Solomon, fundador de los fieles del Monte del Templo, y el rabino Nachman Kahana. Ambos han expresado la creencia de que el tiempo para construir el tercer templo se está acercando rápidamente. Solomon ha declarado que el monte del templo debe convertirse una vez más en el centro espiritual absoluto de la vida judía en Israel. El rabino Kahana ha ido más lejos, expresando su expectativa de que el templo será construido durante su propia vida. Estas voces no están aisladas de ninguna manera. Reflejan un impulso creciente entre grupos que están preparando activamente vasos sagrados, vestimentas sacerdotales y marcos rituales para el servicio del templo. Algunos sugieren que casi todas las preparaciones están completas, esperando solamente una decisión política o una señal divina inequívoca. Cualquier movimiento físico hacia la construcción, sin embargo, encendería inmediatamente tensión intensa y potencialmente violenta. El monte del templo permanece como una de las ubicaciones más sensibles sobre la tierra entera. En su centro se encuentra la cúpula de la roca, un sitio de significado profundo en el Islam. La creencia de que el tercer templo debe ser construido sobre ese terreno preciso coloca la convicción espiritual y la realidad política en colisión directa e inevitable. Rumores circulando dentro de círculos tanto religiosos como políticos sugieren que algo primero necesitaría ser removido o destruido antes de que la construcción pueda comenzar. Esta posibilidad genera temores de conflicto religioso a gran escala. Incluso la sugerencia ya ha alimentado protestas y debate intenso. A medida que estas señales y especulaciones parecen alinearse, números crecientes de creyentes, tanto judíos como cristianos, están observando los tiempos con expectativa elevada. En línea, las discusiones continúan multiplicándose exponencialmente. Foros religiosos y medios mainstream por igual señalan lo que algunos describen como una alineación creciente entre profecía antigua y eventos del día presente. Los críticos descartan estos patrones como coincidencia o exageración,
mientras otros los ven como profundamente significativos. Las interpretaciones varían, cumplimientos literales, señales simbólicas, pero el impulso es difícil de negar por completo. Algo parece estar desplegándose ante nuestros ojos. La atención continúa girando hacia Jerusalén con intensidad creciente. Sin embargo, una tensión no resuelta permanece suspendida. Para que el templo se eleve, algo más debe caer primero. Y es precisamente en ese punto donde la expectativa cede paso al temor genuino. La advertencia de Ezequías comenzó como cualquier trabajo de infraestructura ordinario. Trabajadores reparando una tubería de agua grande en el extremo sur de la ciudad de David, cortaron el suelo y expusieron inesperadamente 2 escalones de piedra. Los arqueólogos fueron llamados y mientras despegaban capa tras capa cuidadosamente, los escalones continuaban descendiendo. Lo que emergió no fue un pequeño baño ritual ni un reservorio aleatorio, sino una piscina monumental con forma trapezoidal del periodo del Segundo Templo, más de 60-70 metros de longitud, revestida con piedra finamente cortada y claramente diseñada para manejar multitudes masivas. La nueva excavación cambió esa conversación prácticamente de la noche a la mañana. Inmediatamente después, arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel expusieron completamente una presa de piedra masiva en el extremo inferior de la antigua Jerusalén, la más grande jamás descubierta en Israel, datada por radiocarbono alrededor de 857 a 795 a.C., el tiempo de los primeros reyes de Judá. Esta presa no fue un proyecto decorativo de ninguna manera. Fue diseñada ingenierilmente para capturar tanto el flujo constante del manantial de Gijón como las aguas de inundación estacionales que se precipitaban por el valle principal, almacenándolas en una cuenca controlada que podría sostener la ciudad durante sequías y, crucialmente, durante sitios militares. El descubrimiento confirma lo que la Biblia implica claramente. Jerusalén en los siglos IX a.C. ya era suficientemente poderosa y organizada para emprender obras hidráulicas masivas mucho antes de que los escépticos alguna vez asumieran posible. Vistas juntas, la piscina recién expuesta y la presa posterior cuentan una historia estratificada. Primero, testifican que las descripciones bíblicas en Segundo de Reyes 20 y Segundo de Crónicas 32 no son exageraciones patrióticas, coinciden con una red real y compleja de presas, reservorios y túneles tallados en la roca debajo de la ciudad. Segundo, revelaron la mentalidad de un rey que comprendió que días de agitación estaban llegando y se preparó silenciosamente mucho antes de que la primera lanza asiria apareciera en el horizonte. Ahí es donde la advertencia en esta estructura de 2,800 años habla directamente al presente. En un mundo donde sitios espirituales y geopolíticos se están apretando nuevamente alrededor de Jerusalén y mucho más allá. Esta presa antigua se erige como un reproche silencioso a la complacencia moderna. Si un rey hace 2,800 años pudo remodelar completamente el sistema de agua de una ciudad entera porque creyó a Dios y vio peligro acercándose, la pregunta ya no es cómo diseñó la infraestructura, sino más bien qué lo perturbó tanto. Quizás esta pregunta será respondida más claramente por los propios israelitas cuando relaten lo que acaba de suceder recientemente. El reinicio súbito. Después de días de actividad inexplicada, vibraciones, presión atmosférica cambiante y alineaciones extrañas, absolutamente todo se detuvo. No lentamente, no gradualmente, sino súbitamente de manera abrupta. Las cámaras de seguridad que habían estado registrando destellos de luz ahora no mostraban nada inusual en absoluto. Los sensores que alguna vez detectaron pulsos rítmicos comenzaron a reportar quietud absoluta y completa. Incluso la marca de quemadura en la plaza dejó de oscurecerse y permaneció congelada en su último estado visible. Para el visitante promedio, caminando a través de Jerusalén, el monte parecía completamente sin cambios. Los guardias permanecían en sus posiciones habituales. Los turistas se movían a lo largo de los caminos exteriores.
Normalmente las oraciones diarias se reanudaron con disciplina tranquila. En la superficie, la vida había retornado a la normalidad aparente y sin embargo, aquellos responsables de monitorear el área sentían que algo estaba profundamente fuera de lugar. El silencio no era reconfortante de ninguna manera, era intencional y deliberado. Los oficiales revisando el metraje notaron un patrón inquietante. Cada anomalía había cesado dentro de minutos de otra, como si estuvieran conectadas por un temporizador invisible pero preciso. Vibraciones, luz, sonido, cambios de presión, todo cesando en secuencia perfecta, no desvaneciéndose gradualmente, sino deteniéndose abruptamente. Los ingenieros lo describieron como un ciclo completándose a sí mismo. Los científicos atmosféricos usaron la frase reinicio forzado. Los eruditos religiosos permanecieron en silencio, lo cual fue quizás la reacción más inquietante de todas. Incluso sin actividad visible, la quietud llevaba peso tangible. No se sentía como resolución final, se sentía como intermedio, una pausa entre movimientos en una composición musical más grande. Residentes viviendo cerca de la ciudad antigua describieron sentir un vacío en el aire como si la atmósfera hubiera exhalado y no estuviera inhalando nuevamente todavía. Un investigador lo expresó simplemente, solo porque las alarmas se vuelven silenciosas no significa que el peligro haya desaparecido. A veces el silencio es parte del patrón completo. Los oficiales debatieron si reducir el perímetro de seguridad establecido. Pero cada experto en cada disciplina dio exactamente el mismo consejo. No asuman que ha terminado, porque cuando los patrones se detienen abruptamente, raramente están finalizados. Más frecuentemente están reiniciándose, preparándose para la siguiente fase, el siguiente cambio, la siguiente señal. Lo que sigue este reinicio es donde la historia gira de sutil a absolutamente inconfundible. El patrón térmico en la superficie. En los días siguientes al reinicio súbito de actividad en el monte del templo, los investigadores esperaban un retorno a condiciones ambientales normales. En cambio, una nueva anomalía apareció no dramática, sino silenciosamente persistente. Comenzó con cámaras térmicas montadas en azoteas alrededor de la ciudad antigua. Estas cámaras, utilizadas principalmente para seguridad y seguimiento de movimiento de multitudes, detectaron parches de contraste de temperatura extremo formándose a través de Jerusalén. No bolsas de calor relacionadas con el clima, no enfriamiento basado en sombras, zonas de temperatura reales y medibles, a veces separadas solo por pocos metros, oscilando entre inusualmente cálidas e inusualmente frías. Lo que hizo la situación más curiosa fue su patrón geométrico. Las zonas cálidas y frías se alineaban en una línea completamente recta, una línea que comenzaba en el borde oriental del monte del templo y se extendía hacia afuera, hacia el valle de Kidrón. Los meteorólogos descartaron las explicaciones típicas. No islas de calor urbano, las temperaturas eran demasiado precisas. No conductos de ventilación. Las zonas aparecían en patios abiertos. No variación de luz solar persistían incluso durante la noche. No tuberías subterráneas. El patrón se extendía mucho más allá de cualquier infraestructura conocida. La alineación permanecía constante durante horas seguidas. Luego se desplazaba unos pocos grados como si estuviera rastreando algo moviéndose debajo de la superficie terrestre. Los científicos describieron el fenómeno como térmicamente imposible según las leyes conocidas. Aún más inusuales fueron relatos de testigos presenciales de personas caminando a través de la ciudad antigua. Algunos describieron pasar de aire fresco a calor súbito sin dar más de 2 pasos. Otros sintieron una caída en temperatura tan brusca que causó una reacción física inmediata, piel de gallina, respiración superficial, una sensación momentánea de desorientación. Sin embargo, el viento no cambió en absoluto, la humedad no se desplazó y el aire circundante permaneció estable. Eran las zonas mismas las que se movían activamente. Un experto atmosférico intentó explicar las zonas como fragmentación microclimática, un término usado cuando factores ambientales dividen capas de aire de manera antinatural.
pero admitió que esto usualmente ocurre sobre bosques, océanos o montañas, no concentrado alrededor de un solo sitio histórico específico. Lo que más preocupó a los analistas no fue la temperatura misma, sino la geometría perfecta de las zonas. Sus posiciones, cuando fueron mapeadas cuidadosamente, creaban un contorno tenue que reflejaba la cámara subterránea descubierta debajo del monte. Aunque esa cámara estaba muy por debajo del nivel del suelo, mientras más datos se trazaban, más clara se volvía la forma, un perímetro, un límite. Una huella térmica coincidiendo exactamente con la estructura oculta abajo. Era como si el frío y el calor estuvieran bosquejando algo debajo de la ciudad. Los investigadores comenzaron a ejecutar simulaciones esperando detectar anomalías de flujo de aire o cavidades subterráneas que pudieran causar tales efectos. Pero los modelos fallaron completamente. Cada variable que los científicos agregaban solo planteaba más preguntas sin respuesta. ¿Por qué las zonas de temperatura se movían en sincronización perfecta? ¿Por qué se alineaban exclusivamente con el monte del templo? ¿Y por qué el patrón se detenía exactamente donde las anomalías atmosféricas anteriores habían comenzado inicialmente? Incluso aquellos que rechazaban cualquier interpretación sobrenatural admitieron una cosa fundamental. Este patrón no es aleatorio de ninguna manera. Las zonas de temperatura no se estaban comportando como clima ordinario, se estaban comportando como comportamiento reactivo, coordinado y centrado en exactamente el mismo lugar donde todo lo demás había comenzado. El latido geológico oculto. Mientras los investigadores estudiaban las extrañas zonas de temperatura formándose sobre el suelo, otro patrón comenzó a aparecer debajo de Jerusalén. Silencioso, profundo, y considerablemente más estructurado que cualquier cosa registrada anteriormente. Comenzó con sensores sísmicos posicionados estratégicamente a lo largo del valle de Kidrón y el borde sur de la ciudad de Antigüe. Estos dispositivos típicamente detectan temblores de fallas regionales o terremotos distantes, pero las nuevas lecturas no coincidían con ninguna firma sísmica conocida por la ciencia. No había sacudidas, no había temblores, no había ondas expansivas. En cambio, los sensores capturaron vibraciones localizadas repitiéndose, rítmicas y restringidas a un punto subterráneo muy específico. La vibración no viajaba hacia afuera, pulsaba en su lugar. En actividad sísmica normal, la energía se propaga hacia afuera en ondas medibles, pero esta señal se comportaba en reversa. Emanaba de un solo punto y se desvanecía antes de alcanzar sensores circundantes. Un geólogo revisando los datos lo describió como algo golpeando desde el interior de una cámara, pero sin fuerza destructiva, una señal, no un impacto físico. Las lecturas eran tan inusuales que el primer equipo asumió que los sensores estaban funcionando mal. Los recalibraron meticulosamente. La vibración permaneció inalterada. Los reemplazaron completamente. La vibración aún permanecía sin cambios en frecuencia e intensidad. Cada sensor que apuntaba hacia los cimientos orientales del monte del templo captaba la señal claramente. Cada sensor, apuntando en dirección opuesta, no detectaba absolutamente nada. Las coordenadas exactas hasta el metro coincidían con la cámara oculta descubierta en escaneos anteriores. La naturaleza de la vibración. Los expertos notaron tres características distintivas y inquietantes. Primera, consistencia rítmica absoluta. El pulso se repetía a un intervalo fijo, no aleatorio ni caótico, como movimiento natural de roca. Segunda, profundidad sin propagación. La vibración se originaba profundamente bajo tierra, pero se negaba a viajar a través de capas circundantes como si fuera absorbida o contenida deliberadamente. Tercera, precisión creciente. Durante varios días consecutivos, los pulsos se volvieron más nítidamente definidos, como si la fuente estuviera estabilizándose o fortaleciéndose gradualmente. Un investigador admitió silenciosamente, lo que sea esto, parece saber dónde está ubicado. Más tarde aclaró que se refería a que la señal se comportaba de una manera que sugería colocación intencional, no accidente, no causada por movimiento de placas.
clima, presión ni construcción, pero no pudo explicar el mecanismo subyacente, una ausencia extraña de causas naturales. Los técnicos eliminaron sistemáticamente toda posibilidad natural, sin cambios de agua subterránea, sin bolsas de expansión de gas, sin perforación cercana, sin actividad de tránsito subterráneo, sin indicadores de deslizamiento de fallas. Se comportaba como un latido del corazón, pero no de nada vivo biológicamente. El ritmo era demasiado lento para vida biológica, demasiado preciso para geología natural y demasiado superficial para actividad volcánica. En una sesión informativa técnica, un geofísico resumió: no es mecánico, no es geológico y no es aleatorio. El retorno de la alineación. Cuando los datos del pulso fueron superpuestos con las zonas de temperatura, los dos conjuntos de datos independientes coincidieron perfectamente. La línea térmica sobre el suelo y el origen sísmico debajo estaban alineados con precisión inquietante. Investigadores de campos diferentes que típicamente debaten cada matiz entraron en acuerdo reluctante. Algo debajo del monte estaba creando un patrón claro, no destructivo, no caótico, pero inconfundiblemente coordinado. Y sin embargo, incluso cuando estos hallazgos crecían más precisos con cada medición, los científicos estudiándolos se volvieron más silenciosos, más cautelosos. Nadie quería etiquetar el evento, nadie quería reclamar significado definitivo, pero nadie podía ignorar la sincronicidad tampoco. Un susurro compartido entre expertos. Un oficial resumió la atmósfera durante una reunión interna: no es que sepamos qué está sucediendo, es que nos estamos quedando sin explicaciones para lo que no es. Y con cada pregunta sin respuesta, el pulso continuaba constante, deliberado, paciente, como esperando que la siguiente fase se desplegara naturalmente. Lo que surge a continuación no comenzará en la superficie visible, comenzará con la Tierra misma tomando una decisión. El símbolo revelado en el muro. Mientras pulsos sísmicos continuaban debajo de Jerusalén y zonas de temperatura mapeaban un límite invisible en la superficie. Un descubrimiento separado emergió no de instrumentos de alta tecnología, sino de un viejo muro de piedra que había permanecido silenciosamente durante siglos enteros. Después de una noche de lluvia constante en la ciudad antigua, una pequeña sección de un muro de contención antiguo cerca de la plaza del muro occidente se aflojó. Temprano en la mañana, trabajadores de mantenimiento notaron que una piedra del tamaño de una palma había caído de la capa superior. A primera vista, parecía insignificante, solo otro fragmento erosionado de piedra caliza, pero cuando los trabajadores examinaron la superficie expuesta detrás de ella, se congelaron completamente porque tallado en la sección recién revelada de piedra, había un símbolo tenue erosionado, pero inconfundiblemente intencional. No grafiti moderno, no una marca de herramienta, no erosión aleatoria, sino una marca geométrica deliberada. El símbolo coincide con un patrón encontrado a miles de kilómetros de distancia. Arqueólogos fueron llamados y realizaron un análisis meticuloso. Incluso bajo luz baja y abrasión pesada, el tallado se reveló un círculo interceptado por líneas radiales rectas, casi idéntico al símbolo encontrado en el disco circular de piedra descubierto en Arizona. Las proporciones no eran idénticas al 100%, pero la estructura era exactamente la misma. Límite circular, espaciado igual, radios y radiantes, un punto central de simetría perfecta. Las probabilidades de tal similitud, ocurriendo naturalmente, eran extremadamente bajas estadísticamente. Cuando el símbolo de Arizona y el motivo de Jerusalén recién expuesto fueron superpuestos digitalmente, la alineación alcanzó casi 70% de precisión, mucho más allá del azar. Dos piedras diferentes, dos continentes diferentes, dos eras diferentes y sin embargo, exactamente el mismo lenguaje de patrón geométrico. Los eruditos reaccionan y discrepan. Los expertos se reunieron rápidamente y, como era Yücel, estalló el desacuerdo. Teoría 1. Un marcador antiguo. Algunos eruditos sugirieron que el símbolo podría ser un marcador de límite usado durante el periodo del Segundo Templo. Una manera de denotar segmentos sagrados del muro. Teoría 2. Una inscripción ritual.
Otros argumentaron que podría representar diagramas cosmológicos encontrados en misticismo judío temprano, patrones simbolizando alineación entre reinos celestiales y terrenales. Teoría 3. Un artefacto no relacionado. Unos pocos permanecieron escépticos, afirmando que la erosión podría haber formado accidentalmente una ilusión geométrica. Pero incluso ellos admitieron que la precisión era extremadamente difícil de explicar naturalmente. Lo que más inquietó a los investigadores no fue el símbolo en sí mismo, sino dónde apareció específicamente. El muro alrededor del símbolo se siente diferente. Cuando los arqueólogos examinaron la piedra más profundamente, notaron algo extraño. La piedra, rodeando el símbolo, estaba más fría que las piedras circundantes. No congelante, pero notablemente más fría por varios grados. Aún más inusual, la humedad se evaporaba más lentamente en la sección tallada que en la roca circundante, como si la piedra retuviera una composición interna diferente. Herramientas usadas para medir densidad registraron una desviación ligera pero consistente. No suficiente para llamarla hueca, no suficiente para clasificarla como estructuralmente diferente, pero suficiente para sugerir que la piedra había sido tratada o alterada hace mucho tiempo. Un arqueólogo susurró: siente como si esta parte del muro estuviera destinada a ser revelada solo cuando el tiempo fuera correcto. Nadie respaldó oficialmente esa declaración, pero nadie la descartó tampoco. El público nunca lo ve. Dentro de horas, el tallado expuesto fue cubierto por un panel protector. Las autoridades anunciaron que era para prevenir mayor daño climático. Ninguna fotografía pública fue liberada, ninguna explicación oficial fue dada. Pero detrás de escenas, escaneos y mediciones continuaron porque si el primer símbolo en Arizona fue descartado como coincidencia, el segundo encontrado en el corazón de Jerusalén forzó una conversación completamente diferente. Si dos símbolos coinciden perfectamente, ¿cuántos más existen? ¿Y a qué se conectan debajo del monte del templo? La pregunta ahora no era sobre historia o arqueología o teología, era sobre patrón. Y el patrón raramente permanece silencioso durante mucho tiempo. Evitación animal y el círculo invisible. Mientras científicos debatían el símbolo recién revelado cerca del muro occidental, otro fenómeno comenzó a desplegarse justo afuera de Jerusalén. Comenzó con los pastores en las colinas al este de la ciudad. Rebaños que normalmente pastaban en rutas predecibles a través de los valles súbitamente dejaron de obedecer sus rutinas establecidas. Ovejas que alguna vez se dispersaban libremente se negaban a cruzar cierto punto en la ladera. Caminarían hasta un límite invisible. Luego se congelarían, girarían bruscamente y se moverían en dirección opuesta. Al principio, los granjeros culparon al ruido, depredadores o aromas desconocidos transportados por el viento. Pero pronto el mismo comportamiento apareció entre especies diferentes. Primero, aves alteraron sus rutas de vuelo. Aves migratorias acercándose a la ciudad de Antigüe viraban bruscamente hacia la izquierda o derecha, creando un espacio circular perfecto en el cielo, un anillo perfecto donde ninguna ave entraba. Los observadores registraron bandadas formando un patrón en forma de dona sobre la cresta oriental, como si evitaran un radio centrado en el monte del templo. Segundo, gatos callejeros y perros se detenían a mitad de paso. Los locals paseando mascotas notaron que sus animales súbitamente se detenían en exactamente el mismo punto a lo largo de varias calles. Las mascotas se negaban a cruzar ciertas líneas invisibles, líneas que coincidían con las anomalías térmicas registradas anteriormente, sin ladridos, sin pánico, solo rechazo absoluto. Tercero, animales salvajes cambiaron rutas de larga data. Trampas de cámara en el valle de Kidrón capturaron metraje de zorros y ciervos alterando caminos establecidos, algunos usados durante décadas, evitando un perímetro circular idéntico al límite trazado por las zonas de temperatura y los pulsos sísmicos. Era como si la naturaleza reconociera algo que los humanos no podían percibir directamente. Intentos científicos de explicar el patrón. Los biólogos fueron traídos para probar el área exhaustivamente. Buscaron fugas químicas, interferencia electromagnética, ruido ultrasónico, sentido de depredador, vibraciones terrestres. Pero ninguno de estos desencadenantes conocidos estaban presentes.
Los medidores de sonido detectaban solo ruido urbano normal. Los sensores de calidad del aire no mostraban nada inusual. No había picos de radiación, sin emisiones de gas, sin campos eléctricos anormales, y sin embargo, los animales mantenían su distancia consistentemente. En una sesión informativa de prensa, un zoólogo admitió: los animales no evitan áreas por curiosidad, las evitan por certeza absoluta. Esto desconcertó aún más a los científicos, porque los animales no estaban entrando en pánico, simplemente estaban obedeciendo un límite invisible con calma, consistencia y uniformidad a través de especies completamente diferentes. Un círculo perfecto centrado en el monte del templo. Diferentes sentidos, diferentes especies, diferentes mecanismos, mismo límite exacto. La alineación era imposible de ignorar estadísticamente. Incluso los escépticos concedieron que la coincidencia era estadísticamente improbable, aunque se negaron a elaborar más. El efecto psicológico en los residentes. Para personas viviendo cerca de la ciudad antigua, el comportamiento animal desencadenó un nuevo tipo de inquietud profunda. Los humanos confían en la lógica, pero los animales confían en el instinto. Y cuando el instinto cambia tan drásticamente, sin advertencia previa, desafía la suposición de que nada está mal. Un residente explicó: cuando los animales dejan de confiar en el suelo, comienzas a preguntarte qué saben ellos que tú no. Otro dijo: no es aterrador de manera obvia. Es la calma lo que es aterradora. Sin caos, sin alarma, solo evitación colectiva, como si la naturaleza misma reconociera un límite que los humanos aún no habían comprendido completamente. ¿Qué significa un círculo? Los eruditos religiosos inmediatamente notaron la importancia. En narrativas bíblicas, los círculos frecuentemente marcan lugares donde la actividad humana y divina se intersectan. Pero aquí el círculo no fue tallado por personas, fue dibujado por instinto, temperatura y vibración, no por herramientas o manos humanas. Entonces la pregunta se convirtió: ¿están los animales percibiendo algo debajo de la superficie o está la Tierra estableciendo su propio límite? Cualquiera de las posibilidades fuerza un examen más profundo de lo que pronto podría romper ese límite. Porque cuando la naturaleza retrocede, frecuentemente significa que algo más está avanzando hacia adelante. La atmósfera reactiva. Mientras científicos aún estaban desconcertados sobre el límite circular que los animales se niegan a cruzar, otro fenómeno emergió. Esta vez no en el suelo, no en los ríos, sino alto sobre Jerusalén mismo. Comenzó justo después del atardecer. Residentes mirando hacia el monte del templo, notaron que el cielo parecía iluminarse por un momento breve, luego oscurecerse nuevamente, no como un relámpago, no como una reflexión pasajera, sino un pulso lento y rítmico de luz, no suficiente para iluminar toda la ciudad. No suficiente para causar alarma general, solo suficiente para provocar una segunda mirada atenta. Y luego se repitió consistentemente. Luz sin fuente visible. Los testigos describieron el resplandor como suave, difuso, cambiando de color entre oro pálido y blanco, durando 2 a 3 segundos cada pulso. Lo más notable, no había origen visible, sin haz, sin reflector, sin aeronave, sin reflexión de edificios. Aparecía como si la luz no estuviera brillando sobre el cielo, sino emergiendo desde dentro de él mismo. Las cámaras de teléfonos capturaron el efecto, aunque no tan claramente como el ojo podía ver. Otro detalle que causó debate entre expertos. Los meteorólogos revisaron datos satelitales sin tormentas, sin relámpagos, sin condiciones atmosféricas que producen pulsaciones sostenidas. Sin embargo, el fenómeno continuó durante casi 10 minutos completos. El sonido que siguió. Aproximadamente 3 minutos después de que los pulsos comenzaran, un zumbido tenue fue reportado a través de múltiples vecindarios, apenas audible. Bajó en frecuencia y descrito más como un sentimiento que como un sonido real. Algunos residentes sintieron presión en sus oídos. Otros describieron una vibración en el pecho, como estar cerca de un motor distante, pero no había aeronaves sin maquinaria pesada, sin actividad industrial cercana. Los ingenieros acústicos analizaron grabaciones y confirmaron un patrón de frecuencia inusual, no fuerte, pero consistente a través de la ciudad. Como si el sonido proviniera del suelo y del cielo simultáneamente. Puntos ciegos de radar formándose sobre la ciudad. El radar meteorológico israelí, más tarde, mostró algo aún más inusual.
Puntos ciegos circulares, áreas donde los datos fallaron en registrar, aparecieron directamente sobre la ciudad de Antigüe durante el evento pulsante. Estos no eran problemas técnicos típicos. Los meteorólogos comentaron que las zonas en blanco se formaron súbitamente, permanecieron estables, coincidieron con exactamente el mismo radio mostrado en los datos de evitación animal. Desaparecieron exactamente cuando la pulsación se detuvo. 3 sistemas separados registraron exactamente la misma anomalía. Esto significaba que no era un error técnico. Algo desconocido había interferido con el escaneo atmosférico de una manera precisa y localizada. Importancia religiosa genera más preguntas. Los eruditos señalaron rápidamente que, en textos bíblicos, luz inusual alrededor de espacios sagrados frecuentemente señala un periodo de transición o preparación. No un milagro, no juicio, sino atención divina. La luz aparece primero, el sonido sigue, luego el cambio se despliega, pero aquí el patrón estaba invertido. Los animales percibieron algo primero, el suelo luego reveló un límite oculto y solo después reaccionó el cielo. El orden mismo era inusual, como si el mundo natural respondiera antes que los humanos. La reacción humana. Silencio, no pánico. Quizás el elemento más impactante fue la reacción de los residentes. A pesar del cielo extraño, el zumbido bajo y las anomalías de radar, las personas reportaron sentirse tranquilas, quietas, alertas. Un testigo dijo que se sentía como si la ciudad estuviera conteniendo el aliento. Otro lo describió de una manera que capturó perfectamente el momento. No era aterrador, era como esperar que algo comenzara. Sin caos, sin gritos, sin sirenas de emergencia, solo quietud profunda, constante, silenciosa, como si el cielo mismo estuviera señalizando. No amenazando, algo aproximándose inevitablemente. Un límite arriba coincide con el límite abajo. Cuando el evento del cielo pulsante fue mapeado cuidadosamente, el radio de luz coincidía con el círculo de evitación animal, el límite térmico, el centro de pulso sísmico, la ubicación del símbolo del disco de piedra. 4 fenómenos independientes, un perímetro idéntico, no tallado por manos humanas, no marcado por personas, sino trazado por naturaleza. Energía e instinto. Y eso lleva la investigación a una pregunta crítica fundamental. Si el suelo, los animales y ahora el cielo están todos respondiendo al mismo centro invisible, ¿qué exactamente está enterrado debajo de él? Porque cuando la atmósfera se une al patrón, la escala del misterio cambia fundamentalmente. Movimientos silenciosos, repetición y énfasis. Los cambios no llegaron con anuncios públicos ni declaraciones ceremoniales. En su lugar, aparecieron en las horas pequeñas de la noche cuando la ciudad estaba silenciosa y la mayoría de las personas dormían profundamente. Los trabajadores movieron equipo hacia áreas recientemente restringidas bajo la cobertura de la oscuridad matutina temprana. Las cercas fueron extendidas, las cámaras reposicionadas, las rutas de acceso redirigidas. Nada de esto parecía dramático por sí solo, pero cuando se veía en conjunto, se asemejaba a las fases iniciales de un proyecto de construcción masivo, uno que nadie había reconocido oficialmente. Las imágenes satelitales confirmaron posteriormente que varias zonas alrededor del monte habían cambiado sutilmente en distribución. No suficiente para atraer atención inmediata, pero suficiente para que expertos en planificación urbana notaran los ajustes. Luego llegaron los bloques de piedra transportados en vehículos de plataforma envueltos en cobertura protectora, entregados silenciosamente al amanecer y movidos directamente hacia áreas restringidas antes de que la ciudad despertara completamente. Las autoridades los llamaron materiales de refuerzo estructural, pero la ubicación emparejada con el momento específico generó preguntas incluso entre observadores seculares. Los eruditos religiosos, sin embargo, reconocieron un detalle diferente. Las mediciones de algunos de los bloques coincidían con especificaciones preservadas en textos judíos antiguos, dimensiones asociadas no con arquitectura moderna, sino con estructuras descritas en registros de la era del templo. Ningún organismo oficial confirmó esto. Ninguna declaración fue emitida. Sin embargo, la alineación de detalles no pasó desapercibida.
Los periodistas intentaron obtener declaraciones de la Fundación del Patrimonio del Muro Occidental del WAC y de funcionarios gubernamentales. Todos declinaron comentar. Algunos afirmaron no tener conocimiento de ningún desarrollo nuevo. Otros dijeron solo que mantenimiento rutinario estaba en curso. Pero el mantenimiento rutinario no implica expandir perímetros restringidos durante la noche, no implica transportar bloques de piedra cortados según proporciones antiguas. Y definitivamente no convoca a autoridades religiosas prominentes bajo silencio completo. Para aquellos prestando atención, las preparaciones silenciosas parecían reflejar el patrón descrito en literatura profética, que la restauración del templo comenzaría no con espectáculo, sino con pasos sutiles y deliberados. Pasos que se desplegarían gradualmente, casi inadvertidos por el mundo. Sin embargo, incluso mientras estas preparaciones se intensificaban, otro desarrollo proyectó una sombra sobre el optimismo, porque debajo del monte, bajo la zona de trabajo en expansión, especialistas monitoreando el lecho de roca comenzaron a detectar algo inesperado, una vibración rítmica constante, no causada por maquinaria, tráfico, ni actividad sísmica. Era como si el suelo mismo hubiera comenzado a responder, y pronto esa vibración conduciría al siguiente descubrimiento impactante.